¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de NCN Noticias. Hoy en un formato diferente que estamos trabajando para todos ustedes. Año nuevo, versiones nuevas y por supuesto la misma calidad de siempre. Hoy en una excelente compañía, de manera presencial y virtual, ya se van a dar ustedes cuenta, pero hoy acompañada de quien se suma como coequipero en esta labor tan bonita, que regresa a casa, porque esta es su casa, Jorge Enrique Vélez. Describirlo usted y darle los méritos propios es difícil porque se queda uno corto, doctor Jorge Enrique, pero hijo de Cosmovisión. Así es. Conocedor y experto en política, analista, sobre todo de la actualidad, con quien estoy segura vamos a hacer un gran trabajo haciendo eso, analizando y llevándoles a ustedes la información que deben conocer para, como lo decimos, estar siempre muy bien informado. Jorge Enrique, bienvenido, ¿cómo ha estado? Andrea, televidente, muchas gracias. Feliz de volver a casa. Hace tal vez 10 años estaba aquí manejando, director del noticiero, hacíamos programas de debates y bueno, no podía desaprovechar una gran oportunidad de volver a estar aquí en un momento que creo que el país lo necesita, que vamos a hacer excelentes debates con toda la objetividad, donde ustedes los televidentes van a participar, donde vamos a montar una serie de videocolumnas donde cualquier ciudadano las puede mandar, vamos a tener videocolumnas permanentes, vamos a tener unos debates, o no debates, yo creo que más es un tema de que ustedes puedan conocer cuál es la realidad de lo que está pasando en el país, en la región. Alguien me preguntará entonces qué será, puede ser Venezuela, tenemos hoy un tema que es gravísimo para el departamento de Antioquia, para el país, y bueno, de eso se va a tratar y vamos a tener invitados todos los días importantes. Un día tendremos un solo invitado, otro tendremos 3, haremos debates, diálogos. Bueno, va a ser muy productivo para un momento muy importante que está viviendo hoy el país. Abrir los espacios y los micrófonos para las diferentes voces es lo que al fin y al cabo construye y solidifica la democracia. Así es. Un país que puede hablar, un país que puede opinar, un país que puede analizar desde lo técnico, con expertos y conocedores. Es un país que abraza la democracia y es un país que se alza en el pluralismo, y eso es lo que queremos, Jorge Enrique, y por eso es tan valioso para nosotros tenerlo aquí hoy. Y por eso es tan valioso el debate que vamos a dar hoy. Un debate de un tema muy grave, y déjenme hacer un pequeño antecedente. Cuando se inicia el gobierno del presidente Gustavo Petro, yo recuerdo, ustedes recordarán, en campaña cuando dijo la única garantía, y fue una notaría, es que vamos a garantizar la propiedad privada en Colombia. Y son muchos los temas que nos han llevado a pensar que eso era más un tema de campaña política. Recordarán, y aquí está Juan Gonzalo y Miguel, que los vamos a presentar enseguida, que iniciamos al principio de este gobierno con las invasiones de tierras en todo el departamento de la costa. Nos juntamos muchos colombianos a tratar de que eso se evitó y dijeron no vamos a permitir más tipo de invasiones. Recuerden ustedes que también en el plan de desarrollo se trató de incluir un artículo famoso, el artículo 32, donde estaba el tema de la expropiación express. Que dio mucha polémica en su momento. Mucha polémica, la Corte obviamente, presentamos la demanda, la Corte obviamente tomó la determinación de declararlo inconstitucional. Y bueno, y aquí estamos, y con sorpresa nos encontramos como todo. 26 de diciembre, donde nadie está preparado donde la mayoría de la gente ha pasado su Navidad, está en diciembre, y nos encontramos con una resolución, la 00377, donde lo voy a explicar claramente, donde se decreta zona de producción agrícola 23 municipios del departamento de Antioquia, en una zona del suroeste antioqueño, y por eso discutíamos esta mañana. Claro. ¿Qué hacemos? Yo creo que este es el momento más difícil, porque entonces están colocando como prioridad en el departamento de Antioquia un tema de alimentación, cuando eso es una zona que es productiva, que viene haciendo eso, donde hay un gran sembrado de café, donde hay mucho tema de aguacate, pero lo que quiere decir es que aquí acaben con todos los proyectos turísticos, acaben con todos los proyectos mineros que ya están funcionando en esa zona del departamento, la gran reserva que tenemos a Nicolás, que ahorita nos va a hablar que hay grandes reservas forestales en esa zona del departamento, fundamentalmente en el municipio de Dorrado, pero a mí lo que más me preocupa es que le están dando durísimo al tema de la propiedad privada. Y yo tengo una frase que creo que es importante: solo hay democracia en los países donde se garantiza la propiedad privada. Y con esta resolución yo quiero decirles a todos los televidentes,
está poniendo freno total al tema de la propiedad privada. Ahora sí, si quieres, presentemos a nuestros invitados. Y vamos con nuestros invitados porque hoy tenemos un set de lujo. Queremos escuchar esas diferentes voces y queremos hacer este debate. Jorge Enrique, escuchando diferentes posturas, y para eso quiero darle la bienvenida muy especialmente al senador de la República, Nicolás Albeiro Echeverri, quien se conecta de manera remota con nosotros, a Miguel Ángel Lacutir, quien también nos va a hablar un poquito del tema, él es experto entre otras cosas, en desarrollo rural integral, y con Juan Gonzalo Botero, también conocedor del tema. No solamente conocedor, es viceministro de Agricultura, que sabe todo el tema de la productividad de la tierra. Hoy hace parte hoy representa la Federación de Exportadores de Ganados de Colombia, pero que conoce todo eso porque en los últimos 4 años fue viceministro de Agricultura. Entonces... Hablamos con él, si le parece, y quiero darle la bienvenida. Juan Gonzalo Botero, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Hola Andrea, buenas tardes, un saludo a Jorge, a ti, al senador Nicolás, al doctor Miguel Ángel. Muy preocupado, una resolución que, como lo dijo Jorge, define una zona especial para producción de alimentos en 23 municipios del suroeste antioqueño, cerca de 249.000 hectáreas. Doctor Nicolás, en una primera etapa y da un plazo de 1 año para, con base en esa zona de producción de alimentos, definir las áreas especiales de producción de alimentos en esa región. Y algo muy grave, basada en un decreto, oiga esto, doctor Jorge, doctor Nicolás y doctor Miguel, que limita las parcelaciones en esa región y donde además en el estudio que hace la UPRA se le recomienda a los municipios que eleven los catastros para desestimular las parcelaciones. Ustedes saben que hay municipios como Amagá, como Támesis, como Pintada, como Venecia, dedicados a eso y dedicados al turismo. Su preocupación más grande, ¿cuál es en este asunto puntual? ¿Que se aporree y que se toque ese sector de la economía que es el turismo? ¿O cuál sería el golpe mayor que están recibiendo esos municipios que se están viendo afectados con esta resolución? A mí me parece muy grave limitar ese tipo de actividades, Andrea y doctor Jorge Enrique, porque es una región que ha definido un foco de acción con base en el desarrollo turístico y en el desarrollo de parcelaciones. De igual manera, ellos recomiendan el establecimiento de 41 actividades productivas y se desestimula además, doctor Nicolás Albeiro, la minería en la región, que ha sido fundamental para el desarrollo económico de la misma. Y hay cultivos que recomiendan, como la yuca y como el maíz, que en esa región, si bien se cultivan, son más para economía familiar que para desarrollo productivo. Déjeme, yo ingreso al doctor Nicolás Albeiro. Doctor Nicolás, usted conocía y conoce muy bien, pues hace parte y es miembro de la Comisión Quinta del Senado. Y digamos que todo esto nace de una posición del presidente Petro con un compromiso que él dice que tuvo con el municipio de Jericó de no permitir la explotación del tema minero en esa zona del departamento. Y uno pensaría que era una política de extracción y él siempre lo manifestó, que le iba a cumplir a los habitantes de Jericó. Cuando nos encontramos esta resolución, pues oh sorpresa, es que incluye 23 municipios del suroeste. Pero lo que me parece más grave, y quiero que lo veamos, ¿por qué solo en el departamento de Antioquia? Ahorita Miguel nos va a decir, porque ya eso lo trató de hacer en La Guajira, ¿por qué solo en el departamento de Antioquia y por qué solo en el suroeste del departamento de Antioquia? ¿Por qué no incluyó el nordeste, que es una zona que lo pudo haber metido? Claro, allá están todos sus amigos, de todos los de La Paz Total. Entonces, como que hubiera seleccionado donde él sabe que están los empresarios,
empresarios. ¿Hay algo detrás de la selección de esos municipios? Eso es lo que no le es quiero... gratuito que haya sido el Exacto, suroeste. sería una pregunta que quisiera hacer el doctor Nicolás, que conoce muy bien esa zona del departamento, sabe las inversiones, el tema cafetero, pero pareciera que fuera como... vamos a decirlo como dicen los antiguos, como adrede, que el gobierno haya tomado esta determinación. Doctor Nicolás, saludos. Jorge, un saludo muy especial, hombre, qué alegría que estemos en estos espacios y podamos disfrutar de tu experiencia, conocimiento, reconocer en Andrea ese esfuerzo también que desde NC Noticias siempre han venido haciendo desde los diferentes escenarios y los diferentes temas. Saludo especial a los compañeros que están a esta hora de manera virtual, a nuestro ex viceministro Botero, gran amigo, y a todos nuestros seguidores. Vamos a tratar de entender varias cosas. En primer lugar, pues todo lo del gobierno. En Antioquia parece y se comprueba cada día que es una retaliación ideológica en la que busca no ayudar ni contribuir, sino destruir todo ecosistema económico que funciona. Y este decreto no es esquivo o escaso en pensar de manera perversa la forma como ha actuado el gobierno con nosotros los antioqueños. En segundo lugar, recordar que el que lideró la reunión con el presidente Petro fue el hoy judicializado, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, en el municipio de Jericó, que de manera abrupta e irresponsable pasaron por encima de muchos actores como los alcaldes, los concejales, como los empresarios, como mucha de la comunidad que veía en Quebradona una gran oportunidad de vocación económica nueva y en la que coincidieron propios y extraños. Muchas personas pensando en la satanización de la minería, pues se juntaron y buscaron que el gobierno protegiera de una u otra manera el suelo y se fueron a un extremo supremamente exagerado. El tema de las fronteras agrícolas, el tema de la protección del derecho a la alimentación, el tema de la delimitación, pues no más faltaba. En todo eso hay que pensar y hay que hacer el esfuerzo para que el Estado en sus políticas incorpore la protección del suelo necesario para garantizar la alimentación y para garantizar los cultivos que se requieren para la humanidad en el futuro. Sin embargo, esta es una actuación que empieza burlando la Constitución porque los principios de la descentralización y la participación no son tenidos en cuenta. Los principios de la autonomía territorial, la ley de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo, la vocación económica, los estudios económicos, socioeconómicos del territorio no se conocen y no se conoce la vocación del uso del suelo pormenorizado, porque en primer lugar esta es una resolución que fue tomada con escala 1 sobre 100.000 sin tener en cuenta realmente lo que hay hoy en el suelo y las transformaciones que lo han hecho. De manera tal que este es un debate que tiene unas conclusiones muy concretas, muy claras. El doctor Botero dio muchas de ellas. El factor inmobiliario no fue tenido en cuenta, el factor ganadero no fue tenido en cuenta, la vocación minera, por verbo y gracia, el caso de Amagá y el mismo municipio de Jericó no fue tenido en cuenta. Por lo tanto, esto es una retaliación más a cualquier ecosistema que funcione y especialmente al suroeste antioqueño, que tiene una vocación cafetera, que ha venido diversificando hacia los cítricos, que ha venido migrando hacia otros, estadios económicos, pero que no se considera ni se compadece con lo que el territorio quiere y con lo que la gente hace. Retaliación a cualquier ecosistema económico que funcione. Qué frase la que nos da usted ahí, senador. Venga, Jorge Enrique, esto no es la primera vez que se presenta. Ya tenemos historia de una intención similar. Sí. Hay un antecedente por parte de este mismo gobierno. De este mismo gobierno en el departamento de La Guajira y por eso quiero invitar a Miguel Lacutir, un experto abogado en estos temas. Nos ha acompañado en todos estos procesos que hemos venido haciendo en el país en materia de tierras con Juan Gonzalo. Miguel,
¿por qué no le contamos un poquito ese antecedente? Y usted que ha venido dando una discusión bastante dura en las redes sociales contra este tipo de actuaciones del gobierno nacional, y creo que le va a servir tanto a Nicolás, le va a servir a los parlamentarios, al gobernador de Antioquia, que hace unos minutos se pronunció sobre este tema en el Toyo, donde dijo que de raíz se va a reunir con los alcaldes, con los parlamentarios, con los diputados, y vamos a presentar obviamente una demanda contra para nosotros, una persecución puntual que hay del departamento de Antioquia, porque esto no lo hizo en el Cauca, esto no lo hizo en Nariño, esto no lo hizo en otras partes del país, porque si va a aplicar las zonas de protección alimentaria, pues entonces decrete todo el país. No, y en esa magnitud, y es en que una no magnitud, cogió uno o dos 23 municipios. Cogió 23 de los municipios más productivos 26 que tenemos. de diciembre a las 6 de la tarde sale la resolución y apenas la empezamos a conocer ahora. Doctor Miguel, saludo especial. Muchas gracias. Doctor Miguel, ¿nos escucha? Creo que hay un problema, es que él está en una zona. A ver, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, Miguel. Muy bien. Adelante. Ok. Un saludo muy especial al senador Nicolás, a Juan Gonzalo Botero, a usted, doctor Vélez, y a la doctora Andrea. Miren, yo creo que este tema lo tenemos que abordar muy seriamente desde el punto de vista jurídico. Pero yo, antes de cualquier cosa, lo único que les puedo decir es que ustedes los antioqueños, cuando la Antioquia se levanta, y en particular lo puedo dar por un hecho en esta situación que se está atravesando, donde no solamente estas zonas especiales de protección a la producción agropecuaria, algunos lo llaman APA con doble P, otros de manera técnica son zonas especiales de protección a la producción agropecuaria, no solamente se presentaron en el departamento de La Guajira, en aquel decreto 1085 del año 23, sino que también en una resolución anterior se presentó y está vigente una zona de zonas especiales de protección mediante la resolución 352 del 9 de diciembre. Creo que tenemos problemas de comunicación. Juan Gonzalo, tú que conoces muy bien el tema. Yo creo, Jorge, que Dale, el doctor quería señalar que tanto en esa resolución estaba el Bajo Cauca, estaba el suroeste, La Guajira, con 9 municipios, Córdoba con 21 municipios y Santander con 2 municipios, Cundinamarca con 11 municipios, el Cauca con Popayán y el Tolima con 8 municipios. Esa era la referencia que él quería hacer. Perfecto. No sé si está Miguel. No. Bueno, Nicolás, ¿qué van a hacer ustedes, los parlamentarios antioqueños, de esta situación tan puntual? Creo que no han tenido ni tiempo de hablar porque la situación la conocimos supuestamente este fin de semana. Esto vuelve y repito. Ya lo logré de nuevo con... ¿Aló? Dale, Nicolás, adelante. Sí, Jorge, no, yo creo que en el tema no somos nuevos. Varios representantes a la Cámara y quienes habla como senador, que tuvimos la oportunidad de estar en la Comisión Quinta. Hoy estoy en la Comisión Segunda. Hemos tenido la oportunidad de advertir permanentemente y hacerle trazabilidad y seguimiento a este tema. Hoy se presenta, estaba colgado como borrador, hoy ya es un hecho jurídico que es susceptible de demanda y es un hecho político que es susceptible de debate, de control político. En el tema jurídico es claro que viola completamente el principio de la participación ciudadana, el principio de la armonía regional, el principio de la autonomía territorial y el principio, digamos, de unas leyes superiores que es el plan de ordenamiento territorial que acompaña hoy, que protege constitucional y legalmente a los territorios, de modo tal que jurídicamente es actualizar, es
encarar y encarnar ya la demanda. Y desde el punto de vista político, el debate de control político que lo estaremos liderando en el Senado de la República. Y es el llamado que se le tiene que hacer a los congresistas. Jorge e invitados, nos tenemos que desconectar a una primera pausa para comerciales. Cuando regresemos, analizar un poco lo que ha dicho, por ejemplo, la ministra de Agricultura, quien ha hablado y ha sido enfática, hombre, por ejemplo, en el caso de Bogotá o en Cundinamarca, donde se están viendo afectados los floricultores, es una actividad agropecuaria y ellos no se verían afectados. Pero ¿qué pasa con el turismo? ¿Y qué pasa con la construcción de las edificaciones en una zona de Antioquia donde se vive de ese turismo? Eso lo vamos a analizar cuando regresemos de esta pausa. Ya volvemos. Regreso a todos ustedes, muchísimas gracias por continuar conectados con nosotros. Jorge Enrique, nos íbamos preguntándonos un poquito sobre las declaraciones de la ministra, porque ella ha defendido esta resolución asegurando que lo que busca es proteger los espacios dedicados a la producción de alimentos y, entre otras cosas, a la actividad agropecuaria. Por eso ha dejado muy claro que lo que pasa en la sabana de Bogotá o en Cundinamarca no va a tocar a los floricultores, por ejemplo. Pero la preocupación en el suroeste antioqueño es grande por el tema del turismo, porque sí afecta la construcción y nosotros sabemos que hay municipios tremendamente emblemáticos que viven de eso, de la oferta turística que están ofreciendo. No, además la contradicción del gobierno. Entonces el gobierno dice que ellos van a trabajar mucho por el turismo y que Colombia se va a volver en el gran tema del turismo ecológico, claro. y que el campo lo tienen que aprovechar. Y esta mañana oí a la ministra y quiero para que lo pongamos en discusión en una emisora nacional. Entonces le preguntaron, bueno, pero esto es una expropiación. Yo no, es una prioridad. Ah, bueno, pero si es una prioridad la agricultura, o sea que yo puedo construir un hotel donde sea un hotel dedicado a la agricultura, por ejemplo. Ah, no, construcción cero. Construcción cero, no es agricultura. Y yo quisiera, no sé si Miguel todavía está conectado, y si no quisiera con Juan Gonzalo. Juan Gonzalo le tocó hacer todo el empalme del gobierno anterior con el actual gobierno. Doctor Juan Gonzalo, en el empalme, ¿algún momento se habló de todo este proyecto, de todo este proceso que pareciera que cayó como del cielo? ¿O si usted recibió algún tipo de información, recuerdo por la doctora Jennifer, que fue la que hizo el empalme por parte del actual gobierno, de que se fuera a establecer este tipo de políticas a nivel nacional y fundamentalmente en el departamento de Antioquia? Jorge, 3 temas muy complicados. La primera, en el empalme, en ningún momento, doctor Nicolás Albeiro, se tocaron los temas de ordenamiento social de la propiedad y ecológico como es este. Sí se sabía que había una tendencia importante del gobierno hacia la reforma agraria, pero este tipo de temas no. La segunda, y es algo que mencionaba el doctor Nicolás Albeiro, mire, preocupa que esto sea un direccionamiento. El estudio que soporta la resolución inclusive dice que el suroeste es la 4ª región en producción en Antioquia. La primera es el área metropolitana, la segunda Urabá, la tercera el oriente y la 4ª suroeste. ¿Por qué no lo han hecho en otras regiones? Y la tercera, Jorge, muy grave, es que a partir de la promulgación de la resolución se deben suspender las licencias de construcción para parcelaciones, proyectos turísticos y proyectos habitacionales en suelos de origen rural. Ojo con eso. Pero ella dice que ella comenzaba esta mañana, que era como una prioridad, que todavía no puede decir que se va a extraer todo ese tema, pero lo que va a generar es una inseguridad jurídica total. Entre otras cosas, yo no entiendo a este gobierno. Catastro, y doctor Nicolás y Miguel, si nos ayudan. Entonces implantan las políticas del catastro multipropósito y entonces saca una resolución donde va a haber una valorización masiva de todo el departamento.
¿Usted cómo hace una política de catastro cuando está diciendo que no, que es que ya no va a ser ni para turismo, ni va a ser para minería, ni va a ser para esto? Entonces, no, ya sacó una resolución y entonces los estudios que se habían hecho, entre otras cosas, muchos municipios de los 2310 ya habían hecho actualización catastral. ¿Ustedes creen que esas tierras valen lo mismo con la actualización catastral que están definiendo hoy? Y le hago la pregunta a Nicolás, que le ha tocado todo este tema en el Congreso y una discusión muy amplia que hubo en todo el tema del catastro. Entonces, pareciera entonces que parece una isla, uno habla una cosa, el otro habla otra cosa y todos van terminando, el ministro de Minas entonces habla de extracción, ella habla de productividad, el otro habla de tema catastral y realmente no hay una política coherente por parte del gobierno nacional en este sentido. Jorge, es que no nos perdamos, el cuento es muy claro. El presidente encuentra una oposición muy válida de un sector en contra de Quebradona. El presidente encuentra una voz de Olmedo López que lo lleva al municipio de Jericó. El presidente le da la orden a la ministra de Medio Ambiente que sin estudios, sin tener en cuenta las corporaciones ambientales regionales, sin tener en cuenta todos esos instrumentos que usted ha dicho ahí, expide un decreto que se cae y luego monta al Ministerio de Agricultura este decreto. Desde el punto de vista constitucional, este no tiene ningún asidero. Existen claras sentencias que son violadas por esta disposición. Desde el punto de vista político, no hay concertación con las autoridades. Se violan todos los principios generales del derecho y los principios generales de la administración pública, de armonía regional, de autonomía territorial, del poder que se le otorga a través de las leyes y la Constitución a los municipios es burlado por un decreto que no tiene esa fuerza de ley. Y los sectores que se afectan son completamente claros. Con estas APAs, el sector industrial, por ejemplo, no podría el plan de ordenamiento territorial otorgar licencia, lo acaba de decir el doctor. El sector inmobiliario no podría, porque los polígonos quedan claramente afectados y posibilita todo el desarrollo económico inmobiliario. El sector del turismo, que pues toda esa infraestructura que se requiere para atender este sector quedaría completamente limitada con la declaratoria. El sector agroecológico o agropecuario y los otros sectores afines a él que no están contemplados dentro de ese plan están completamente afectados. Por ejemplo, los cafeteros claramente afectados. Nos indican rutas como el de la yuca, el de la papa, que no son aptos en muchos de los territorios y son basados en estudios con unos mapas a escala 1/100.000 y no a la escala adecuada que identifica claramente la vocación de uso del suelo. Entonces es un decreto inconstitucional, es un decreto inconveniente, es un decreto que viola el principio de la descentralización, que viola el principio de la autonomía territorial y que no está en consecuencia absolutamente con nada, no está estudiado, Nicolás, no tiene concertación, no tiene acercamiento con las autoridades ambientales como son las corporaciones ambientales, en el caso específico por Antioquia, que nadie puede desconocer el inmenso cuidado y estudio que tiene del territorio en la zona. No conversa con el plan de ordenamiento territorial y menos con las estrategias de ordenamiento territorial, no concerta con la vocación del uso del suelo múltiple. Nosotros no tenemos un territorio plano, que usted en muchas partes del país podría determinar un polígono de este a este. Entonces usted sabe que tenemos valles, aluviones, colinas, montañas, llanuras en un mismo territorio, diferentes climas, diferentes temperaturas, por lo eso somos un territorio completamente biodiverso y que una ley no podría legislar. Y además está haciendo uso indebido, inadecuado de la ley. Tiene consecuencias constitucionales, jurídicas y consecuencias políticas. El camino de la demanda del decreto y el debate de control político en el Congreso. Senador, pero es que el daño es incalculable. Partamos de que se va a caer y esperemos que Miguel no se pueda conectar, que estoy casi seguro que se va a caer esa resolución. Pero ¿usted cree que un ciudadano que iba a comprar una tierra hoy en el suroeste la va a comprar? Es decir, lo que hizo fue bloquear todos los 23 municipios del suroeste simplemente, no sé si por una
no sé si es una venganza contra el departamento de Antioquia por el tema que usted manifiesta políticamente, pero es que el daño reputacional de la tierra que le está haciendo es absolutamente grave. Es una retaliación completamente que destruye los ecosistemas económicos y perturba la tranquilidad y el desarrollo sostenible y económico del territorio. Mire, aquí tenemos una discusión muy interesante y también se va con el marco jurídico y ustedes lo están diciendo. El senador Nicolás nos está diciendo que es inconstitucional. Lástima que no tenemos la buena conexión con el doctor Miguel Ángel porque él tiene los argumentos en un antecedente para justificar ahí está. que no está. Doctor Miguel Ángel, ¿nos escucha bien ahí? Aquí estoy. Ok, dale, Miguel. Sí, aquí te escucho perfectamente. Miren, para continuar y pidiéndole excusa porque se me cayó la señal, miren, el artículo 58 de la Constitución Nacional protege el derecho a la propiedad como un derecho fundamental. Y solamente tiene dos opciones, una cuando se declara de interés social o cuando se declara de interés público. Para poder hacer eso se necesita una declaratoria de interés social y de utilidad pública del bien. Usted, doctor Vélez, mejor que yo lo sabe. El derecho de propiedad también tiene los tres goces que son uso, goce y libre disposición. Esa libre disposición del bien es que si no está declarado de utilidad pública o de interés social, yo puedo hacer con mi bien lo que a bien tenga siempre y cuando esté acorde a la utilización dentro de los ámbitos legales y constitucionales que se pueda desarrollar. El gobierno nacional expidió de entrada del año 23 el decreto 1085, que era el de emergencia económica para el departamento de La Guajira. En ese decreto de emergencia económica para el departamento de La Guajira había una zona especial de protección a la producción de alimentos. Ese decreto, cuando sacan el tema de la EPA, como la quieran llamar, o la CEPA, ese decreto contenía una área para esta situación y venía apoyado en la utilización del artículo 32 de la ley 160, que entrega funciones a la Agencia Nacional de Tierra para expropiar, para comprar, llegaba hasta demoler, con facultades hasta de hacer demoliciones en los predios en los cuales ellos quisieran montar estas áreas de protección a la producción. La Corte Constitucional, en ejercicio de la facultad constitucional que tiene, expide la sentencia C467 del 8 de noviembre del año 23, donde expresamente toca el tema de las zonas estas, de las cepas o APAs, como las quieran llamar, mediante el expediente RE 355. Me da pena de precisarle todas estas cosas. No, es muy necesario. Pero aquí se trata de referencias que hay que hacer, en la cual tú dices que esto es abiertamente inconstitucional porque viola los principios que antes les mencioné, y además de eso, porque era una situación temporal y que en el momento en que se hiciera el estudio, de pronto la situación ya había sido superada y no había ningún tipo de razón para hacerlo. El 9 de diciembre del año 24, el Gobierno Nacional, y ojo con esto, doctor Vélez, sí, y doctor Nicolás, se expide la resolución 352 del 9 de diciembre 9. Cuando yo veo que despiden esta resolución, enseguida miro, yo soy de La Guajira, del sur de La Guajira, y reviso la vaina y enseguida encuentro las razones por las cuales fue declarado inconstitucional y prendo las alarmas. Pues yo no soy influencer ni nada por el estilo, pero gracias a Dios los influencers con el tema de Antioquia y en el tema particular que ocurrió después con Antioquia mediante la resolución que estamos hablando, la 377, le prenden todas las alarmas porque se violenta toda la propiedad privada. Ese punto, yo respeto todo lo que ustedes están diciendo, el estudio que está haciendo el doctor Nicolás, pero a mí me parece que lo que hay que hacer es pedir la nulidad y el restablecimiento del derecho ante los tribunales, soportado en esta sentencia C467,
como básico para todo esto, porque es que la Corte Constitucional como órgano rector y de protección de los derechos fundamentales y del orden constitucional ya se ha manifestado con esto. Hay que decir también, no lo he podido precisar porque no soy especialista en derecho disciplinario, pero entiendo que los funcionarios públicos tienen necesariamente, los funcionarios públicos y los colombianos, los miembros de la nación en general, tienen que respetar los fallos judiciales, que es lo que le ofrece seguridad jurídica a cualquier desarrollo que se vaya a hacer en principio, y además de eso, tratándose de funcionarios públicos, se podría iniciar un proceso disciplinario contra estos funcionarios públicos que no respetan los fallos de la justicia. Don Miguel Alguien Ángel. me decía, mi vida... Doctor Miguel Ángel, yo le tengo que hacer una pausa ahí con una disculpa muy grande porque me tengo que ir obligatoriamente a un segundo corte para comerciales. Cuando regresemos quiero continuar con ustedes esas sugerencias que nos está haciendo sobre lo que debe pasar a propósito de esa resolución. Pausa y ya volvemos. Estamos de regreso y estamos, Jorge Enrique, conversando con expertos en el tema a propósito de la resolución que fue emitida por el Ministerio de Agricultura. El doctor Miguel Ángel Lacutir nos estaba dando sus puntos de vista sobre esa resolución y una recomendación, y él dice que hay que solicitar la nulidad de ese acto que se está dando. Doctor Miguel Ángel, usted lo conoce, usted ya tiene un antecedente y le quiero preguntar, ¿qué similitudes encuentra usted en esta situación puntual que se está dando en esa resolución expedida para Antioquia con esa que usted ya había trabajado en otro de los departamentos del país y en la que salió victorioso y se dio, por supuesto, se cayó eso que se había implementado en La Guajira? Bueno, lo primero que hay que decir que el decreto 1085 fue el de emergencia económica, social y ambiental y todo lo que se le ocurrió ponerle a la presidencia en el departamento de La Guajira por unos hechos nuevos que no eran ningunos hechos nuevos. Que ahí estaba metida una zona de esa y que fue declarada inconstitucional. Por lo tanto, ese es un antecedente, doctor Vélez, que tiene toda la fortaleza para que esto no siga adelante, para que no avance. Esa es la primera parte. Lo segundo, la resolución que tiene que ver con el Tolima, que fue de la resolución 352 y la resolución 377, en su motivación son una copia al carbón, por decirlo así, de lo mismo que pasó, por la misma que se hizo en el decreto de emergencia económica para el departamento de La Guajira. O sea, no hay nada nuevo. Hoy en día uno debe de entender, pues en el desarrollo ya cuando hacen una resolución que prácticamente lo que hace era lo que venía después a reglamentarse en el departamento, para el departamento de La Guajira, que se cayó. Ahora decidieron sacarlo mediante una resolución, un acto administrativo de menor alcance, digámoslo así, de menor alcance de un decreto o de una reforma constitucional o de una ley, que debe de ajustarse a todas las sentencias que tienen de constitucionalidad, en este caso, que es una sentencia dictada por la Corte Constitucional. Yo les decía ahora, para mí, esto hay que demandarlo y en el momento en que se demanda hay que pedir la suspensión, porque es que desgraciadamente tratándose de la justicia administrativa, es a ruego, hay que rogar la suspensión provisional de estos actos administrativos, de estas dos resoluciones, con base en todos los antecedentes que existen. Yo creo, doctor Vélez, que esto se cae, como se los decía ahorita a mis otros contertulios, presentando esta demanda no alcanza a pasar de la puerta de los tribunales sin que se caiga. Los argumentos jurídicos adicionales son bien válidos, respetables todos, pero pienso que el argumento central tiene que ser la violación a una decisión ya tomada por la Corte Constitucional. Ese es el punto que yo creo que debe centrarse quien va a tomar la rienda, que seguramente va a ser lo que tiene el doctor, para sacar esto adelante. Y estoy absolutamente seguro de que esto no tiene pierde bajo la actual Corte Constitucional, bajo el actual Consejo de Estado como supremas autoridades en lo administrativo y en lo judicial y en la guardia de la Constitución. Totalmente de acuerdo y quiero destacar algo que usted acaba de decir. No se entiende, y para Nicolás y para Juan Gonzalo y para los televidentes en general no se entiende,
que si el argumento por el cual habían hecho lo de la zona de emergencia económica o la declaración de emergencia en La Guajira ya se había caído, con el mismo argumento traten de sacar esta resolución. O sea, perdónenme lo que quiero decir, la mediocridad es total. Juan Gonzalo, para ir concluyendo. No es que no es mediocridad, es que es un mandado. Es decir, el presidente, vuelvo y le repito, vino, lo trajo el director de... O sea, el corrupto, para que le pongamos nombre, el corrupto señor que está en la cárcel. Exacto. Él vino, le dijo que no a la minería, que no tal cosa. Él ordenó un decreto y se montó al avión y sin estudios, sin lógica, sin nada. Lo importante es parar eso. O sea, eso no tiene otro estudio, otra lógica. Ahora, si estuviéramos haciendo un análisis profundo del uso del suelo y el derecho a la alimentación, si estuviéramos hablando de un decreto de congelar en todo el territorio colombiano, en cada uno de los entes territoriales, el 30% del territorio donde fuera apto para alimentación, y era un plan. No, acá es una cosa contra los antioqueños directamente y es una cosa del presidente ordenada a los ministros sin ningún estudio. Juan Gonzalo, yo leí el anexo de la resolución. Venga, y aparece, doctor Juan, y encontré el tema de la UPRA. Expliquémosle al televidente qué es la UPRA, es la unidad de productividad que estudia la tierra en Colombia para el tema de la productividad. Y me sorprendió porque ni siquiera en el estudio tienen claro qué es lo que se va a producir en esa región. Estoy seguro que usted también lo miró. Un poquito ese análisis como para concluir esto que va a ser un tema de discusión seguramente en los próximos días y en los próximos meses, no solamente como lo ya explicó el senador de la República, el doctor Nicolás Oveiro, sino obviamente todos los propietarios de los municipios, los alcaldes de los 23 municipios, pero adicional va a alertar a todos los alcaldes del país de la situación que puede pasar con esta resolución, que puede ser copiada y colocado en cualquiera de los departamentos del país. Doctor Juan. Jorge, sí, la UPRA es la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria, una unidad adscrita al Ministerio de Agricultura, que se encarga de todos los procesos de planeación con base en la aptitud de suelos del agro. Y oiga, doctor Nicolás, lo grave, solamente hay recomendaciones para cultivo de aguacatejas en Urrao, es decir, hasta ahí llegaría la frontera de ese producto que ustedes saben es vital para esa región. Y Jorge, no hay como región, doctor Nicolás, Jorge y Miguel, una recomendación de cultivos que vayan a ser líderes en esa región. Usted lo dijo, doctor Nicolás, el café es un producto líder en esa región, el plátano también tiene temas importantes, pero no hay una delimitación de aptitud como región para un cultivo líder en esa zona. Hombre, lástima que el tiempo en televisión siempre es puntual. Tan corto, y aquí que nos coge la noche. Y aquí nos coge la noche. Entonces, no, 20 segundos. Sí, adelante, Miguel. Mire, yo respeto todas las interpretaciones que ustedes les están dando. Y este es un argumento que yo lo he sostenido en todas partes. Este gobierno en particular de Gustavo Petro Urrego expide normas jurídicas o impulsa normas jurídicas bajo el principio de presunción de legalidad, simplemente para que entren en vigencia desde el momento en que se expiden hasta el momento en que las Cortes los declaran inconstitucionales o no ajustadas a la ley. Es imposible que nosotros sigamos navegando jurídicamente sobre inseguridades, porque lo que se está presentando es una inseguridad jurídica que espanta cualquier tipo de inversión o desarrollo productivo en el país. Ese principio lo hemos visto nosotros, no en este caso, porque seguramente se va a caer, senador, pero mientras que se cae, mientras que se hace el tránsito y se toma la decisión judicial, la resolución está en vigencia y está generando todas estas zozobras para la inversión y el desarrollo productivo de cualquier región en la cual se vaya a hacer. Solamente quería dejarles eso ahí sobre el tapete. Este gobierno lo hace a ciencia y paciencia y con conocimiento de causa. Contundente y así absolutamente claro. Vamos a un corte para despedir este
primer programa, este primer debate que estamos haciendo y que vamos a hacerlo todos los días con la participación directa de ustedes también televidentes. Con diferentes voces, nutrido, con un tema que usted debe conocer para estar siempre muy bien informado. Gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Senador Nicolás Albeiro Echeverry, conclusión en un minutico de este tema y por supuesto agradeciéndole la deferencia que siempre tiene para aceptar nuestra invitación. Andrea, Jorge, muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que es un frente de trabajo muy importante y muy delicado. Respaldar al gobernador en ese reclamo, respaldar la solicitud del doctor Miguel del archivo, de la demanda y del debate de control político y todo el compromiso porque nuestro territorio sea autónomo, sostenible, con responsabilidad ambiental, con responsabilidad social, pero sin destruir lo que funciona bien. Ex viceministro Juan Gonzalo Botero, usted también muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y su conclusión en un minuto de este tema. Andrea, muchas gracias. Creo que hay que tener los ojos puestos y ya el doctor Nicolás Albeiro expuso las acciones que se van a realizar. Esperemos que para bien de esta región y para el desarrollo futuro de la misma se llegue a feliz término, doctor Nicolás Albeiro. Yo creo que aquí hay una herramienta de planificación en principio mal utilizada, que debe efectivamente tomarse desde el punto de vista jurídico para evitar esos efectos sobre esa región. Gracias, Juan Gonzalo. Doctor Miguel. No, doctor Vélez, yo quiero insistir, persistir y nunca desistir, como dice, en que nosotros no podemos permitir que en Colombia siga generándose zozobra jurídica desde el Ejecutivo mediante normas que ellos saben a ciencia y paciencia que son absolutamente inconstitucionales e ilegales. Si nosotros queremos desarrollar un país, necesitamos darle seguridad jurídica a la inversión nacional o inversión extranjera o inversión de cualquier clase cuando vayan a tener un objeto lícito y constitucional. Mientras que nosotros sigamos así, doctor Juan Gonzalo, doctor Nicolás Albeiro, doctor Vélez, Andrea, la inversión se va a espantar. Ustedes, como región más desarrollada que hay en Colombia, lo conocen y han logrado posicionar a Antioquia en el lugar donde está porque han tenido el suficiente carácter para poder atraer esas inversiones. Para terminar, dos análisis que creo que son fundamentales. Primero, quedamos completamente claros que es una absoluta ilegalidad lo que el gobierno nacional ha hecho con el departamento de Antioquia y que nos tenemos que juntar todos en cabeza al señor gobernador como lo manifestó en el día de hoy, pero obviamente con los parlamentarios y con todos para demandar. Está en jaque la propiedad privada en el departamento de Antioquia y fundamentalmente en los 23 municipios del suroeste. Este es el tercer intento, primero eran invasiones, después fue la expropiación express, después entonces que iban a hacer una alianza con un gremio ganadero para comprar tierras, todo ha fracasado, ahora van a buscar seguramente con esta iniciativa tratar de poner en jaque todo el tema de la propiedad y la productividad de la tierra en Colombia. Tenemos que estar muy alertas de esta situación y desde aquí, desde este programa, completamente abiertos a que tengan la participación de todos estos temas de debate nacional que son fundamentales, Andrea, y bueno, y muchas gracias por esta oportunidad de poder regresar aquí a mi casa, como digo yo, al canal Cosmovisión. Qué alegría tenerlo por acá. A usted, a uno de los invitados que nos acompañaron. Mañana vamos a hablar de economía y de las finanzas del país, un tema no menor, del que hemos estado hablando bastante, pero que hoy le vamos a dar, o mañana le vamos a dar mejor un enfoque puntual con un exministro, hoy rector de una prestigiosa universidad que le va a dar un enfoque bien interesante. Jorge Enrique, qué bueno tenerlo, gracias. Muchas gracias, Andrea, y a ustedes muchas gracias.